Bueno, buenos días. Me presento, soy Isaac Ciprés, director técnico de Dannosis. Dannosis es una empresa que se dedica básicamente al tema de análisis de datos y la toma de decisiones y facilitar todas estas tareas a las empresas. Y os voy a presentar un poco lo que hacemos como empresa. A diferencia de la exposición que acabamos de ver de nuestros compañeros, han presentado una arquitectura un poco más específica para un determinado problema. Y nosotros lo que nos encontramos cada día es cada cliente tiene una necesidad distinta, cada cliente necesita una arquitectura distinta y cada día nos tenemos que adaptar a las necesidades que tiene este cliente. Entonces, me presento un poco por encima. Como os he comentado, soy Isaac. Llevo casi 9 años trabajando en temas de bases de datos, desde bases de datos relacionales hasta desarrollando motores de base de datos analíticos, pasando desde el desarrollo un poco más a temas de dirección y gestión de equipos. Básicamente, en esta exposición que voy a hacer, os voy a presentar lo que tenemos nosotros como compañía, que se llama Enterprise Analytical Portal, que es producto propio nuestro, desarrollamos. Una herramienta que hemos desarrollado de benchmarking para poder definir qué opciones o parámetros son necesarios en cada arquitectura de cada cliente para poder llevar a máximo rendimiento esa arquitectura y que el cliente tenga unos rendimientos que sean satisfactorios para su plataforma. Y cómo integramos toda esta arquitectura de Big Data con nuestra plataforma, que realmente es el paso complicado que teníamos que acometer. Entonces, seguramente habéis escuchado estos datos de 40.000 presentaciones anteriores. Lo repetimos para que queden un poco claros. Esta frase, como podéis ver, no es de ahora, es una de las primeras que apareció en su momento. Apareció, me parece, en 2005, en la cual decía que el total de los datos que se habían generado desde el 2003 al 2005 significaban un 90% de los datos totales que existían en el planeta, ¿no? Entonces, actualmente no estamos en estos rangos, estamos en unos rangos que hemos pasado, me parece, del 2013 de 4 zettabytes a 8. En 2015 hemos duplicado el volumen de datos. Y con todo esto lo que quiero decir es que como empresa el problema que nos encontramos es que hay muchos datos, hay muchos números, pero el problema es llegar a analizar todo esto y llegar a tener el conocimiento de lo que hay detrás de toda esta información. Entonces, como dijo Platón, para resolver problemas o tomar decisiones, lo que hay que tener es el conocimiento, lo que hay por detrás y no solo los números, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a comentar un poco lo que tenemos. Esta es la siguiente, que todo el mundo también os sonará. Los datos están en crecimiento de una manera exponencial. El mercado del BI y el BA, el Business Analytics, también está creciendo, está en auge, ya que todo el mundo quiere analizar lo que está pasando por detrás de sus datos y qué es lo que tienen realmente en esas cajas negras que nadie sabe dónde están. Y comentar, pues eso, que estamos en la raya abajo de todo, pero que seguimos creciendo y estamos creciendo de una manera exponencial, tanto a nivel de datos como a requerimientos de los clientes, necesidades de los clientes. Todo el mundo quiere que sus datos sean analizados en tiempo real, todo el mundo quiere sus informes y sus reportes para el día de ayer, y todo esto con grandes consultas y grandes volúmenes de datos. Entonces, lo que hacemos nosotros como empresa es, hacemos proyectos a clientes. Estos clientes tienen sus datos, sus propios datos en sus data marts, data warehouse, sistemas big data, base de datos relacionales, analíticas, lo que sea. Cogemos todos estos datos, ventas, clientes, facturas, todo lo que tienen, lo combinamos con informaciones de sus clientes, cruzamos todos estos datos con informaciones externas sociodemográficas, geoespaciales, temas estadísticos y demás, y encima también lo combinamos con todo lo que llega desde sistemas de Internet, temas de redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, toda la información que llega de Internet, que sea de interés para esta empresa, pues también la cruzamos y necesitamos generar una serie de reportes, informes para que puedan trabajar con esta información. Entonces, la plataforma que os comentaba la desarrollamos nosotros, le llamamos DKSAP, Enterprise Analytical Portal, en la cual tenemos una serie de módulos. Estos módulos, como podéis ver, pues tenemos el primero sería la parte de indicadores, tema de KPIs, visores gráficos, tablas, etcétera. Otro que sería el Geosmart, que es todo lo que es GIS, geomarketing, posición espacial, censos, estadísticos y todo lo que podáis llegar a imaginar en cuanto a mapa. Tema de generación de informes.
Tema del Data Discovery, que es un módulo en el cual te permite lanzar consultas ad hoc contra cualquier sistema de base de datos que haya por detrás, columnares, analíticos, relacionales, sistemas Big Data. El tema del Predictive, que sería, como han comentado mis compañeros anteriormente de HP, el tema de detección de comunidades, detección de generación de grafos, tema de text mining, sentimiento del texto que se está analizando en ese momento, en el cual podemos llegar a crear modelos estadísticos, parametrizarlos, lanzarlos y explotarlos y realmente después visualizar, como en el grafo que nos han mostrado ellos, cómo se relaciona toda esta información. Y para finalizar, lo que veníamos a presentar es el tema del Data Mart, que vendría a ser el Big Data analítico que tenemos como arquitectura para poder generar toda esta información. Empezamos un poco más ya lo que nos trae hoy aquí, es el tema de Big Data como tal. Actualmente tenemos un 20% de información que está estructurada. El otro 80% se comenta que está desestructurada. Es ficheros, streaming MP3, RFIDs, códigos QR, información que viene de todos lados que hay mucha gente que sabe que está ahí, la almacena, pero no sabe ni cómo tratarla, ni cómo analizarla, ni cómo gestionarla. Se conoce que solo el 1% de los datos totales que existen hoy en 2015 son los que tenemos analizados como tal. Entonces, hay un gran mercado ahí para analizar, crear tecnologías, implementar arquitecturas y demás. Entonces, todo lo que podéis llegar a ver es, en cuanto a volumen de datos, lo que se está marcando antes, ¿no? Llegaremos a 8 y pico zettabytes durante este año. Están calculando que el año 2020 podríamos llegar a 44 zettabytes. Es increíble la cantidad de información que podemos llegar a generar. Entonces, esta es la arquitectura que nosotros tenemos cuando vamos a casa de un cliente y nos pide cierta información. Entonces, el cliente tiene sus datos, tiene datos del cloud, tiene datos en Excel, tiene datos en bases de datos relacionales, en bases de datos columnares, en mails, tiene datos en cualquier sitio y los quiere empezar a analizar. Entonces, nos pide información y asesoramiento de cómo pueden llegar a acometer todo este proyecto. Entonces, nosotros trabajamos en una arquitectura general Hadoop 2.0, en la cual en la parte top que veis que pone DKSAP es toda la plataforma con todos los módulos que os he comentado. Nos podemos conectar vía conectores drivers JVC o DVC Bridge contra todos los servicios que hay por debajo y en el caso de Job Submit nos podíamos conectar contra arquitectura Spark. Entonces, aquí podríamos hablar, por eso he comentado, aquí tenemos muchas tecnologías, muchos servicios y no es que los utilicemos todos en todos los clientes, sino que cada cliente tendrá sus necesidades. Uno utilizará Hive trabajando con MapReduce, el otro pasará por Scarp, puede utilizar también lo que sería Drill, Apache Phoenix, puede utilizar cualquier tecnología siempre y cuando las necesidades de su proyecto se van cumpliendo. Entonces, en la parte central, todo lo que sería el radio circular central sería lo que es nuestra arquitectura base. Tenemos un servidor montado en Java, una parte frontal totalmente montada en HTML5. Tenemos bases de datos de gestión Infobright y MySQL y podríamos empezar a utilizar todo lo que son bases de datos analíticas, que es lo que llevamos utilizando unos cuantos años, y por necesidades de proyecto empezaríamos a utilizar otras tecnologías Big Data, como pues todas las que lleváis conociendo durante el día de hoy, pues Hive, Tez, Scoop, Hadoop, Spark, demás. Entonces, comentaros que con Scala hemos realizado un proyecto, que es lo que os quería comentar, que es lo que le llamamos Benchmarker. En este caso, el proyecto lo hemos realizado por lo que os comentaba, ¿no? La problemática que tenemos cuando vamos a casa a un cliente a cometer un proyecto y dice, sí, quiero montar una arquitectura de Hadoop, necesito que me haga esto, esto y esto, quiero que vaya en real time o no, quiero que almacene un gran volumen de datos o no. Entonces, tenemos que decidir cuál de los servicios que contemplan una arquitectura Hadoop básica le pueden servir, necesita, no necesita o qué modelo le vamos a montar, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de montar el benchmarker que ahora os comentaré cómo funciona. En este caso, lo que tenemos es una aplicación que hemos generado en Scala,
Esta aplicación lo que hace es lanzar una batería de consultas SQL, test de ingestión, temas de escalado contra distintos clústeres que tenemos montados y acaba generando unos resultados en ficheros JSON. Estos ficheros, nosotros lo que hacemos después, los cogemos, los analizamos y los pasamos en una herramienta que le llamamos Big Decider, que lo que te genera es información acerca de qué consultas han ido más rápidas, en qué parámetros o configuraciones han ido más rápidos, contra qué servicios han ido más rápido, y entonces a partir de ahí podemos definir cuál sería la arquitectura óptima para llegar a montar una arquitectura Big Data en casa del cliente. Entonces, lo que se hace con todo esto, todos estos ficheros, son almacenados en una base de datos en MongoDB para después su posterior análisis, como os he comentado. ¿Por qué el tema este del Big Decider? Lo que os he comentado, cada cliente tiene sus necesidades. O sea, un cliente puede tener ficheros JSON almacenados en bases de datos MongoDB, puede tener ficheros Excel, puede tener una base de datos Access, puede tener MySQL, Oracle, SQL Server, base de datos analíticas, base de datos columnares, puede tener 1000 orígenes de datos y necesita crear un entorno único en el cual se sienta cómodo y se da un rendimiento óptimo. Entonces, con esta herramienta podemos llegar a definir cuántos nodos podría necesitar este cliente, cuál sería el tamaño de cada nodo óptimo para poder trabajar con sus datos, qué servicios serían necesarios que utilizara en esta arquitectura montada en nuestro cloud o en el cloud de Amazon o en el cloud de Google o en el cloud que prefiera, qué servicios necesita. Al igual necesita Hive y no Spark, o al igual necesita Apache Flume o no, o al igual necesita un Scoop para pasar un esquema de base de datos relacional contra un esquema de base de datos HDFS. Y entonces, a partir de toda esta información, le podemos optimizar su ecosistema. Entonces, aquí veis un poco el resumen de cómo queda todo integrado. Lo que podemos ver es que el Big Decider, como le llamamos nosotros, puede interaccionar contra los datos del cliente o pasar directamente, leer los datos de los JSON que os he comentado que genera el benchmarker. Y un ejemplo del resultado que genera este output en ficheros JSON sería este. En este caso, en la parte coloreada, todas las barras que veis, es tiempos medios de ejecución de una consulta. Esta consulta sería un select de una tabla por un límite de 10 millones. Y en la parte izquierda lo que estáis viendo son tiempos en segundos en configuraciones Hive. Hive con índices, Hive sin índices, Hive con compresiones, sin compresiones, y entonces estamos viendo que para este cliente determinado, configuraciones Hive no son válidas. Son tiempos muy elevados para lo que quería el cliente y no son válidos. Entonces, nos tuvimos que basar en configuraciones de más a la derecha, que lo que podemos ver es que tecnologías Spark, a partir de Phoenix y empezando ya para Spark, tiene tiempos mucho más razonables para empezar a tratar todos sus datos. Ya para acabar, que veo que ya me están empezando a buscar, esta sería la parte frontal de la herramienta. Como podéis ver en la parte izquierda tenéis una serie de paneles en la cual podéis configurar tipos de trazados, si son JSON, datos estructurados, si no, tamaños de los datos, podéis poner patrones en las consultas y os sale una especie de estadística en la parte derecha en la cual os dice tiempos de ejecución, parametrizaciones que irían bien para la máquina y cómo llegar a configurar toda esta arquitectura. Y ya para acabar, el resumen. Nuestra opinión, hemos visto que es necesario, por la manera que debemos de trabajar por proyecto en casa cliente, realizar test de rendimientos y baterías de pruebas antes de montar ningún sistema Hadoop Big Data contra los datos que tenga el cliente. Y básicamente esto. Aquí me quedo yo. Si tenéis alguna pregunta.